Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver la distribución normal. Ya en las clases pasadas vimos la distribución binomial. Con la tarea, bueno, un par de personas sí hicieron la tarea de la caja de Galton. Ya las estuve revisando y todas están muy bien. Entonces, ese vínculo que existe entre la distribución binomial y la distribución normal va a ser muy importante cuando hagamos inferencia. Entonces no se olviden de hacer esa tarea. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver cómo se utiliza la distribución normal y entonces vamos a estar revisando todos los elementos que vamos a necesitar para la distribución normal y en general cuando estemos hablando de variables aleatorias de tipo cuantitativo hay una serie de familias de distribuciones que no las vamos a ver, pero que sí se las voy a mencionar al final de la clase para que ustedes vean que hay otras distribuciones que no vamos a ver y qué tipo de problemas se resuelven con esas otras distribuciones. Bien, entonces voy a empezar con mi presentación. Ya ven, mi presentación es que hoy el Zoom como que antes me ponía un recuadrito verde, yo sabía cuál era la pantalla que estaban viendo, pero hoy pues como que le cambiaron eso en la actualización. Así que avísenme si están viendo mi pantalla. Sí se ve, profesora. Gracias. Bien, bueno, antes de irnos de las distribuciones discretas, déjenme comentarles que existe la distribución de Poisson. La distribución de Poisson no la vamos a ver, pero si alguien quiere, estos temas están súper bien detallados en los libros, en el libro de estadística de Mendenhall, ¿no? Esto no lo voy a repasar porque, bueno, no la vamos a utilizar tanto para la inferencia y recuerden que al final del día lo que estamos haciendo es un repaso de estadística 1, aunque ya casi nos comió el semestre repaso de estadística 1. Pero no importa, lo importante es que ustedes tengan muy buenas bases y siempre mi idea es que ustedes aprendan en estas tres estadísticas lo básico que después les permita a ustedes tomar otros cursos, aprender en internet por su cuenta, ir a un posgrado y llevar una clase de estadística y salir bien, ¿no? Eso es como el objetivo de las tres estadísticas. Entonces la distribución de Poisson se ve bastante feita en su fórmula, pero vean que no es tan feita, ¿no? En realidad nosotros lo que tenemos acá es que tenemos la probabilidad de que x sea igual a un valor. Para cuando utilizamos la distribución de Poisson es una variable, miren, este verde no se ve. Voy a poner así. Es una variable aleatoria que se distribuye como una Poisson con el único parámetro que importa es la media. Cuando utilizamos la distribución de Poisson, cuando nosotros tenemos un evento que sucede en un periodo determinado del tiempo, por ejemplo, si el promedio de llamadas por hora en un call center es de 10, ¿cuál es la probabilidad que se reciban 5 llamadas, ¿no? Entonces, tenemos siempre una media histórica y para eso se utiliza, ¿no? Una media histórica. También, además del tiempo, puede ser el espacio. Fenómenos que están relacionados en espacios determinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuántos homicidios suceden en un cuadrante de una colonia, cuántos accidentes suceden, si nosotros tenemos información de la media histórica, ¿no? Entonces, esta distribución tiene la particularidad que todo queda definido por esta media histórica y tiene esta fórmula de acá. En realidad, ustedes me van a decir, pero aquí tengo E. E es el número de Euler. ¿Alguien conoce el número de Euler? No. Es un número que empieza a 2.71 y así. Es un número como pi, donde los matemáticos siempre van agregando y agregando y agregando decimales y hay un gran descubrimiento y es alguien encontró un nuevo decimal, ¿no? Entonces esto es un parámetro, ¿no? Porque es un valor específico y
K es algo que nosotros le estamos preguntando, que es el número de eventos que han sucedido en un espacio o en un tiempo determinado. Y tiene también la particularidad de que también la desviación estándar, que la media y la varianza coinciden, ¿no? Porque la varianza es igual a mu, ¿sí? Entonces, esta es otra distribución que ustedes tendrían que haber visto en estadística 1. Como les digo, no vamos a hacer ejercicios de estas porque vamos a trabajar muchísimo más con la binomial y con la normal en términos de lo poquito que vamos a alcanzar a ver estas próximas 2 semanas para, bueno, semana y media, ¿no? Porque no, se supone que las clases acaban el 31 de mayo. Entonces, semana y media para ver un poquito de diferencia. Bien, entonces si ustedes después se quieren ir a estadística espacial, si quieren, van a volver a ver esta distribución de Poisson porque se utiliza mucho en eventos espaciales, ¿no? Que están determinados en un tiempo y en un espacio. Bien. Recordemos un poquito de las variables aleatorias continuas. Nosotros decíamos que las variables aleatorias continuas, y lo vimos también en esa clase del martes donde empezábamos a hacer la binomial, que es como pensar que si llenamos todos esos pedacitos, esas líneas, esos espectros van creando un área, ¿no? A lo largo de una función de densidad de probabilidad. Entonces yo tengo mi variable x y yo tengo mi función de probabilidad de densidad y lo que voy a tener son áreas debajo de la curva. Dijimos que en el caso de las variables aleatorias solo íbamos a poder encontrar probabilidades de intervalos, ¿no? Entonces, perdón, ahí está. Entonces, ahorita vamos a trabajar ya con funciones que son una curva suave, ¿no? Entonces van a ir ahí hablándonos de cómo se comporta la probabilidad entre ciertos intervalos de los valores de mi variable x, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que no va a haber probabilidad para un valor específico porque pensemos que cuando estamos hablando de elementos continuos no vamos a poder definir exactamente un valor así tan específico y por eso tiende a ser cero, ¿no? Porque ¿cuál es la probabilidad de que yo seleccione una persona que pese exactamente 70.00000000000000000 kilos, ¿no? Como es tan específico, las probabilidades de un valor demasiado específico van a ser muy chiquitas y tienden a cero, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a calcular siempre es una probabilidad. Si ustedes quisieran encontrar la probabilidad de que una persona pese 70 kilos, a lo mejor lo que pueden hacer es, bueno, mire, de 69.5 para arriba y de 70.5 para abajo, ¿no? Entonces podemos hacer como ir generando como nuestros pequeños intervalos, aún aunque sean chiquititos, nos va a dar chance de conocer ciertos valores. Bien, entonces hay un montón de variables aleatorias continuas, pero un montón. Los matemáticos, los estadísticos han estado estudiando cómo se comportan, así como sabemos que una variable binomial, un experimento binomial, que es uno que se realiza muchas veces y tiene dos posibles resultados, éxito y fracaso, es una binomial. ¿Por qué una Poisson? Cuando nosotros tenemos información de cuántas veces sucede un evento en un espacio, tiempo determinado, porque se comporta como una Poisson. Entonces también para las variables aleatorias continuas también se han ido generando diferentes fórmulas, diferentes funciones que van a ir describiendo nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe trabajar? Bueno, primero nosotros tenemos que conocer nuestra variable aleatoria y a partir de eso, ¿no? Vamos a elegir, ¿no? La camisa, el traje que le queda mejor a nuestra variable aleatoria de estudio, ¿no? Entonces vamos a tratar de elegir un modelo que le quede bien, ¿no? A los datos, ¿no? O sea, no que yo esté
tratando de ponerle algo que le quede muy grande, algo que le quede muy chiquito, sino que algo que le quede bien, que funcione para eso y que por ello nos permita tomar las mejores inferencias posibles con nuestra información, ¿no? Ahorita nos vamos a concentrar en la variable aleatoria que se distribuye como una normal. A lo largo del curso hemos estado haciendo como foreshadowing, así de, miren, esto sí se parece a una campana de Gauss. O sea, como que sabemos que hay una gran importancia en la distribución normal, ¿no? Pero todavía no nos las habían presentado, ¿no? Este era todo el preámbulo para la distribución normal, ¿no? Y esta es la distribución normal. Me van a decir, ay, qué fea, profe. Y aquí se ve bien feo esto. Es esta fórmula, esta es una X. Yo había cambiado de esta fórmula, la había escrito bien. Creo que no se guardó el cambio. Porque esta es un 2, esto es una mu al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de la distribución normal. Y tiene esta forma que ustedes ya conocían, que la regla empírica estuvimos viendo. Y si ustedes se fijan, por más horrible que esté esta fórmula, veamos cuáles son los parámetros que están definiendo el comportamiento de mi distribución normal. Tenemos aquí dos números específicos, que es Euler, igual que en nuestra distribución de Poisson. Aquí está el número de Euler. Este es un valor dado, un parámetro que ya existe, ¿no? Este no lo tenemos que calcular nosotros, ya existe, ¿no? Si ustedes utilizan una calculadora de cualquier lado, ahí está el número de Euler. Este amigo es pi, que también es un número específico, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus clases de matemáticas, y además de que siempre está el día pi y no sé qué, y también es otro número que cada vez que encuentran un decimal se hace una gran fiesta, que es 3.1416 y un montón de otros números, ¿no? Es un número específico, ¿no? Entonces, si yo me fijo por acá, voy a ir poniendo otro colorcito acá, ¿cuáles son realmente los valores? Digamos, esta es mi función de probabilidad, va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, obviamente depende del valor de X. Entonces, esto es el valor de X que yo tengo que darle para que me diga cómo se ve mi distribución normal. Y, entonces, yo lo que veo es, bueno, el 1 lo tengo, el 2 ya sé que es un valor, pi también, Euler también, 2 también. Entonces, de cuáles valores va a depender mi distribución normal? Y les juro que únicamente el día de hoy van a ver esta fórmula, pero lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Que esta distribución, esta fórmula, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es incorporar los valores de los parámetros de la distribución normal. ¿De qué depende la distribución normal y cómo se ve? Va a depender de mu, de la media de mi distribución, y de sigma, ¿no? Digamos, el número de Euler se utiliza mucho cuando tenemos cosas que van así como ascendiendo. También la función exponencial tiene el número de Euler. Si ustedes nos veamos en sociodemografía, vamos a ver los crecimientos exponenciales. Y digamos que este cosito de acá necesita un circulito, ¿no? De ahí viene el pi. Entonces, todo eso nos da la forma, ¿no? Pero realmente de lo que depende va a ser de mu y de sigma, ¿no? Esta fórmula está bien fea, ¿no? ¿Sí o no? Está muy fea. Creo que la tengo mejor en la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí se ve muy fea, ¿no? Y aquí simplemente lo que hice fue moverle aquí un poquito, pero es la misma fórmula, ¿no? Aquí está pi, e y mis valores, ¿no? Y X puede tomar los valores desde menos infinito y para allá. Entonces, los parámetros necesarios, lo que va a determinar cómo se ve mi distribución normal, va a ser mu y sigma, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a decir, bueno, sea X una variable aleatoria
que se distribuye, este colochito significa distribuye como una normal, y los parámetros van a ser mu y sigma, ¿no? Ahí está, mu y sigma. Bien, ahora, hay una versión de la distribución normal que es mucho más simple. Vean esta parte de esta fórmula. ¿Qué es eso? Le doy medio punto de la nota final a quien me diga qué es esto. ¿Cómo le llamábamos a esto? A ver, Mari Carmen. Tenía que ver con esto de los puntos de... Ay, es que se me olvidó, pero era Z-score, ¿no? Algo así, tengo en mis apuntes. Así es. Felicidades a Mari Carmen, que acaba de ganarse medio punto. Por favor, ahí, profas. Esto de acá le llamábamos el puntaje Z, ¿verdad? Estos eran valores estandarizados, ¿no? Que a cada uno de los valores nosotros les restábamos 0, les restábamos la media y lo dividíamos entre la desviación estándar. De tal cuenta que nosotros en esa distribución los valores de la media quedan centrados en 0 y la desviación estándar queda a 1, porque nos está diciendo a cuántas desviaciones estándar está cada valor. Entonces, a los matemáticos, porque miren, si nosotros tenemos acá y yo quiero empezar a encontrar las áreas debajo de la curva, la operación para encontrar las áreas debajo de la curva se llama la integral. Entonces yo tendría que integrar esta función ahí muy fea, ¿no? Está difícil de integrar, ¿no? Porque tiene el exponente, tiene, o sea, está feíta de integrar, ¿no? Entonces lo que hicieron los matemáticos, les dijeron, miren, pero aquí podemos hacer esto más simple. Entonces crearon una distribución normal que tiene un apellido que se llama estándar, ¿no? Y entonces esta es la famosa estándar. Miren, aquí no me queda estándar. La famosa distribución Z, ¿sí? Z tiene la particularidad que como están los valores estandarizados, mu se vuelve 0 y la desviación estándar se vuelve 1. Y entonces esto ya aminora muchísimo, 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 muchísimo este proceso matemático. Entonces nosotros, y lo que hacen muchísimo de las calculadoras que nosotros vamos a utilizar, porque nosotros no vamos a integrar, lo que vamos a hacer es retomar el trabajo que durante muchos años ha hecho mucha gente para domar esta función, y nos generan fórmulas en Excel, calculadoras en internet. Durante muchos años, en mis tiempos, en aquellos tiempos, lo que usábamos eran las tablas de la distribución estándar. Entonces, para poder hacer estos procesos de integrar esta función tan fea, ¿no? Entonces dijeron, no, bueno, miren, lo que podemos hacer entonces es estandarizar para que esto me quede mucho más sencillo, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es lo que implica que yo estandarice? Que yo voy a tener que pasar de mi función de x, pasarla, de mi variable x, pasar a una variable z. ¿Y cómo voy a hacer yo? Convirtiendo todos los valores de x en sus valores z, haciendo este proceso de x menos mu entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener funciones donde nosotros vamos a tener que hacer los valores x y luego trasladar a z, y de esa manera poder utilizar tanto los cálculos de Excel como las calculadoras. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de acá? Que lo que vamos a tener tenemos una distribución que se distribuye como una normal,
con una media y una desviación estándar. Estos van a ser valores que ustedes tienen que tener, ¿no? En este primer momento, ¿no? Porque ahorita estamos viendo cómo funciona esta distribución normal. Como esto es un poco más complicado de utilizar, lo que vamos a hacer es que estas variables x las vamos a pasar a z, y z va a ser una variable que se distribuye como una normal especial donde vale 0 y 1, ¿sí? Entonces, ahorita nos vamos a ir a nuestro Excelito porque vamos a ver esto. No van a volver a ver esta fórmula de acá, pero sí para mí era importante que ustedes vean por qué depende de mu, por qué depende de sigma, ¿no? Y es esta forma de campana de Gauss, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo la campana de Gauss? Es que todos los valores están, si ustedes ven la fórmula de la campana de Gauss, me dice que, mire, alrededor de la media se concentran todos los valores, es simétrica, y entre más se aleja, pues hay menos chance de que tengo esos valores. Bien. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro de cuáles son los parámetros de la distribución normal y cómo hacemos que de una distribución normal pasamos a una distribución Z. Y ahorita voy a poner mi otra fórmula. Les voy a poner aquí en el chat nuestra hojita del Excelito para que trabajemos con la distribución normal, y ahorita la proyecto. Espérenme que no encuentro el chat. Hoy sí, ya encontré el chat. Bien. Estamos aquí y nos vamos a ir aquí a la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos aquí tenemos la distribución estándar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, si ustedes se fijan aquí, como ya dijimos que no podemos encontrar el de un valor específico, vamos a encontrar solo la probabilidad acumulada, ¿no? Y para que sea más fácil, vamos a encontrar no la probabilidad acumulada de X, sino la probabilidad acumulada de Z. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es pasar siempre nuestra variable X a valores de Z e introducirlo acá. De nuevo, ¿cuál es la lógica de este Excel que les he armado? Que ustedes pueden modificar las partes azules, pero si no quieren fregar las fórmulas, lo verdecito déjenlo ahí, ¿no? Solo en lo azul, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar para acá. Y aquí ustedes tienen si quieren acumular de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hacia la derecha sería como este pedacito y hacia la izquierda sería como este pedacito, ¿no? Porque vamos de derecha a izquierda. Profesora, ¿Sí? no está compartiendo su pantalla. O bueno, no sé si le va a compartir, ¿verdad? No, ya ven que odio el nuevo Zoom. Ujú. Ahí está. ¿Hoy sí? Ya, ahí ya se ve. Ya Ahí se está. ve. Gracias. Gracias por avisarme, Bolívar. Entonces, lo que vamos a tener es que yo voy a pasar de X a Z, ¿no? Y entonces aquí en lo azulito ustedes van a poner los valores de Z, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿hacia dónde quiero acumular? Ya vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo funciona esto. Y aquí vamos a trabajar con esta fórmula que es la normal estándar distribución, ¿no? Norm estándar distribution. Y el valor de Z, ¿no? Entonces, si ustedes quieren acumular hacia la derecha, es decir, que parte de aquí para acá, van a utilizar esta que es como viene la función, ¿no? Todas las funciones vienen acumulando de izquierda a derecha, eso ya lo habíamos aprendido un poquito con la binomial. Y si ustedes ven aquí, lo único que hice fue a 1 restarle esto para acumular de izquierda a derecha, ¿no? Bien. También vamos a tener una función inversa, ¿no?
que me va a permitir a mí darle valores de probabilidad y que me dé ciertos valores de z. Esto va a ser muy importante. Pero siempre hay que recordar que una vez que nosotros tengamos z, no se nos olvide transformar a x, ¿no? Bien, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Déjenme borrar acá. Y aquí está nuestra fórmula de los z-scores que ya conocíamos, ¿no? Que Mari Carmen se acordaba muy bien, lo cual me llena de alegría en este viernes, que se acordaran de los z-scores. Entonces, veamos, aquí nosotros sí vamos a tener que tener un poquito de información de nuestra distribución. O sea, necesitamos saber que la variable que estamos estudiando realmente se distribuye como una normal. Entonces, lo que decimos, bueno, por ejemplo, ¿no? Suponga que las calificaciones de un grupo de alumnos se distribuyen como una normal, ¿no? Y también sabemos que la media es de 8 y la desviación estándar es de 1. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Mire, entonces, x va a ser una variable aleatoria tal que se distribuya como una normal con media 8 y desviación estándar 1. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ese pedacito. Al final los matemáticos eran gente que no quería gastar tinta seguramente. Entonces, pues es como un slang, muchachos, así como ustedes hablan en internet con los memes, los estadísticos con fórmulas y los matemáticos. Entonces, si tengo esta información, vean que yo no tengo datos. Ahorita no tengo ningún dato, pero sé cuál es la distribución, ¿no? No tengo aquí, o sea, no tenemos una base de datos para nada, sino que yo solo sé la distribución y los parámetros. Es más, ni siquiera tengo el tamaño de cuántos estudiantes estoy estudiando, ¿no? No tengo n, ¿no? Pero entonces yo puedo saber, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno se saque menos de 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es pasar de x a z, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, con mi fórmula del z-score, ¿no? Entonces, a cualquier valor de x, ¿no? Le voy a restar la media y lo voy a dividir con el valor estándar. ¿Y cuál valor de x me están preguntando a mí? Me están preguntando el 6, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien se saque menos de 6, ¿no? Ustedes dicen, es que no quiero dejar esa materia, ¿no? Pero tengo esta información, ¿no? Entonces, de este 6 yo voy a pasar a un valor específico de z. ¿Cuál va a ser ese valor específico de z? Voy a aplicar esta fórmula de acá. Tengo mi 6, le voy a restar la media, que es 8, y lo voy a dividir entre la desviación estándar. Esa diferencia lo estoy dividiendo entre la desviación estándar. Y este valor es menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Una probabilidad que un alumno se saque menos de 6. Entonces, estoy viendo 6 hacia menos infinito, ¿no? Entonces, también sería menos 2 hacia menos infinito. ¿Cuál va a ser una de las propiedades de z? Cuando nosotros estemos buscando valores que sean menores que la media, z siempre va a ser negativo. Y cuando estemos buscando valores mayores que la media, siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esto está a la izquierda de la media. Entonces, pues sería un poquito como esta situación que tenemos. Quiero encontrar este pedacito de acá, ¿no? Que sea menor que 6. Entonces yo me puedo ir acá y poner mi menos 2 y esta será la probabilidad de que alguien se saque menos de 6, ¿no? Entonces lo voy a hacer acá para que ustedes vean cómo funciona. Distribución normal. A ver, voy a poner. Ahí está. No, normal inversa no. Ahí está. Y le voy a poner el valor de z. Y entonces esa es mi probabilidad de que valga menos 2, ¿no? Bien, esto también nosotros lo podemos hacer con las calculadoras. Tenemos dos calculadoras.
recuerden que nosotros tenemos una función que me da, que si yo le pongo valores de X, me da probabilidades. Pero también vamos a ir utilizando mucho en que yo le pido probabilidades y me da valores de X o de Z. Bien. Entonces, si nos vamos a esta primera calculadora que está en el renglón 36, esta es la distribución normal. Si ustedes ven, está aquí establecido en la media 0 y la desviación 1 porque es una distribución normal estándar. Y si ustedes ven aquí, ustedes pueden jugar, y me gustan mucho estas calculadoras porque son muy visuales, me permiten ver exactamente qué área me están dando, ¿no? Si ustedes ven aquí dice por arriba y yo quiero un área que sea por abajo. Pero ¿de qué valor de Z quiero yo? De menos 2. Y vean que me da el mismo valor, ¿sí? Le estoy diciendo cuál es la probabilidad de que alguien se saque menos de 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿No? Ustedes piensen que aquí hay como una línea paralela, ¿no? Una línea paralela donde yo aquí en el 0 tenía mi valor de 8, ¿no? Y aquí en el menos 2 tengo mi valor de 6, ¿no? Este valor de 6 en términos de X es equivalente a menos 2 en la escala de Z, ¿no? Entonces lo que quiero encontrar es esta área debajo de la curva, ¿no? Ahí está. Esa área debajo de la curva es la que yo quiero. Bien, entonces, si ustedes ven, nos da exactamente igual. Bien. Entonces, veamos otro, ¿no? Ya sacamos de un valor menor, ¿no? Desde 6 hasta desde menos infinito hasta 6, ¿no? Eso es lo que yo estoy diciendo cuando se saque menos de 6, ¿no? Yo sé que en la vida práctica no hay una nota de menos infinito, ¿no? Imagínense qué terrible, ¿no? Ustedes tendrían ahí el menos infinito, ¿no? Entonces vean que lo que realmente estamos haciendo es la integral de esa función horrible que vimos hace un ratito. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Hoy vamos a ver cuál es la probabilidad de que un alumno se saque más de 8, ¿no? Así, ¿no? Porque pues esta persona tiene una beca y no se puede sacar menos de 8. Entonces él necesita saber cuál es la probabilidad que se saque menos de 8, más de 8. Entonces, este valor de X lo vuelvo a pasar en términos de Z. A 8 le resto, ¿cuál es la media? Es 8, ¿no? Y eso lo divido entre la desviación estándar. Este valor es 0, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo hacer? ¿Cuál es la probabilidad que se saque más de 8, ¿no? Y entonces, aquí yo puedo poner, porque estoy acumulando de acá para acá, el 8, ¿no? Entonces voy a poner el 0 y es 0.5. Como esta es una distribución completamente simétrica, cuando yo pongo el 0, que es la media coincide perfectamente con la mediana y me está dividiendo a la probabilidad en el 0.5 superior y en el 0.5 inferior, ¿sí? Bien, también yo puedo sacar esto acá. Hoy me voy a ir a la above y le voy a poner el 0, ¿no? Y ahí está, miren, se ve exactamente mi área debajo de la curva, que es 0.5, ¿no? La mitad, ¿no? Recuerden que toda el área debajo de la curva suma 1 por las propiedades que tienen las distribuciones, ¿no? Que si yo estoy tomando todos los valores posibles de X, la suma de esos valores, si yo voy desde menos infinito hasta más infinito, toda el área debajo de la curva me debe de sumar 1, ¿sí? Entonces, ahí está, el 0.5. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Ahí está, tengo
19 de 23. Me faltan 4 votos, muchachos. Así que hoy pueden decir, ¿y qué hicieron en clase estadística? Estuvimos integrando, encontrando unas áreas debajo de la curva. Bueno, alguien se cayó y no me han votado, así que voy a parar esto y bueno, parece que la mayoría no ha votado. Vamos a hacer otro ejemplo específico, ¿no? Uy, se han caído varios. Espero que se puedan conectar de nuevo. Bien, hoy veamos si yo quiero encontrar la probabilidad entre dos números de X, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría esto, no? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien se saque entre 6 y 8? Lo que van a ver aquí es que como los valores específicos no son tan importantes, van a ver que en muchos ejercicios nosotros, la gente no va a hacer como una referencia si incluye el número o no incluye el número, porque si la probabilidad de un valor específico es 0, pues en realidad no importa, porque lo que necesitamos es el intervalo, ¿no? Entonces van a ver que no importa si es inclusivo inclusivo, porque es un valor tan chiquito, ¿no? Que pues es 0, ¿no? Que no importa, ¿no? Entonces, si acá yo tengo dos valores de X, entonces voy a tener que hacer dos transformaciones, porque quiero encontrar la probabilidad entre dos números, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar ambos números a los valores de Z, ¿no? Que son los que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos hecho aquí la transformación de que X en valor de Z es menos 2 y de 8 a valor de Z es 0, ¿no? Entonces, lo que yo quiero establecer entonces es que la probabilidad de que X está entre 6 y 8 va a ser igual a la probabilidad de que Z esté entre 0 y menos 2. ¿Y cómo voy a hacer yo esto? A ver, lo que yo voy a hacer entonces es también como nosotros hacíamos con, voy a traer, lo voy a hacer primero acá porque tiene un poquito más de lógica. Si ustedes ven aquí, tenemos una opción de between, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a poner el área que está entre los dos números que estoy buscando. ¿Y entre qué dos números quiero? Entre menos 2 y 0. Ahí está. Este es el área que yo quiero, ¿no? ¿Sí? Y si ustedes ven, la probabilidad es de 0.47, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que alguien se saque entre 6 y 8 es 0.47. Bien. Vean acá que si yo estoy haciendo esto, yo puedo decir que esta área debajo de la curva, esto que está aquí negrito, es como que yo haya sacado la probabilidad acumulada desde acá hasta acá, ¿no? Y que le haya restado la probabilidad acumulada de menos infinito hasta menos 2. Ay, parece que no le cambié de color, según yo sí. Si yo le resto este pedacito azulito a la probabilidad de aquí para acá, tengo esta área, ¿no? Entonces, de nuevo, como cuando hacíamos con la distribución binomial, cuando nosotros tenemos probabilidades entre dos valores, vamos a hacer una resta de probabilidades acumuladas. Y voy a hacer en este caso la resta de la probabilidad acumulada de Z igual a 0 menos la probabilidad acumulada de Z igual a menos 2, ¿no? Porque al mayor le resto el menor, ¿sí? Entonces, se pueden venir acá y hacer el between, pero ¿qué está haciendo realmente el between? Está haciendo la resta entre las dos probabilidades. Veamos entonces cómo yo lo hago en el
Excel. Voy a decir la probabilidad acumulada, bueno, aquí está la distribución normal de mi valor más grande, 0, menos mi distribución normal ahí está mi distribución normal de mi valor más chiquito. Y ahí está, mi punto 47, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro cómo encontramos con las fórmulas y con la calculadora la probabilidad entre dos números cuando la variable aleatoria se distribuye como una normal. ¿Se puede un ejemplo más? Claro que sí. A ver, Diego, dame 2 notas. Hagámoslo. 7. La probabilidad que alguien se saque entre 7 y 9, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo que tengo que hacer es X, pasar los valores de X a Z. Tengo una primera X que vale 7, tengo una segunda X que vale 9. Entonces, lo que voy a hacer es estandarizar estos valores, pasarlos de sus medidas y de sus puntajes a puntajes Z. Entonces, voy a decir, ¿cuál es el valor de 7? ¿No? En términos de Z, ¿no? Lo paso a valores de Z. Ay, perdón. 7 menos 8, ¿no? Que es la media, lo divido entre 1, que es la desviación estándar. Entonces, 7 en X es 7, en Z es menos 1. Luego me voy al 9, ¿no? ¿Cuál es el valor de 9? En valores de Z va a ser igual a 9 menos 8 entre 1, que es la desviación estándar. Entonces, esto me queda menos 1. Entonces, lo que yo quiero saber acá es la probabilidad que X esté entre 7 y 9. Ay, perdón, le puse Z en lugar de X. Y esto va a ser equivalente a preguntar la probabilidad entre menos 1 de Z y 1. Sí, Giovanni. Perdón, es que justamente yo me perdí un poquito al principio y o sea, no logré entender muy bien por qué hay que hacer esta parte de pasar los X a Z. Porque lo que estamos trabajando es con la función normal estándar, ¿no? Les dije que la función normal es una función bastante compleja. Entonces, casi todas las calculadoras se van a ir hacia la Z, ¿no? Porque eso hace la distribución más sencilla, ¿no? Entonces nos va a permitir hacer eso. Y además sí es bien importante que lo hagan porque luego vamos a trabajar muchísimo con Z para nuestros procesos de inferencia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pasar de esos valores de X a los de Z. Entonces Z estandariza, ¿no? Estandariza mis valores y me queda siempre la media va a ser 0 y la desviación estándar está a 1, porque si ustedes ven estoy midiendo cuál es la diferencia de un valor con respecto a mu, y esa diferencia la estoy pasando a desviaciones estándar, ¿no? Porque la estoy dividiendo, ¿no? Como cuando ustedes tienen dólares y cuando ustedes tienen pesos y lo quieren pasar a dólares, entonces ustedes dicen, tengo 100 pesos. Un dólar vale 20 pesos. Entonces divido 100 entre 20, en realidad tengo 5 dólares. Estamos haciendo
como ese proceso, ¿no? Como de pasar de pesos a dólares. Igual es dinero, ¿no? Y no es que ustedes tengan más o menos dinero en pesos o en dólares, digamos, en un momento específico, ¿no? En un momento específico del tiempo, no es que tengan más o menos dinero, sino que simplemente o lo estoy midiendo en pesos o lo estoy midiendo en dólares. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es pasar de la variable original en sus unidades originales a una forma de Z, ¿no? Que es en unidades estandarizadas. No sé si con eso te quedó más claro, Giovanni. Sí, sí, ya entendí un poquito mejor. Gracias. Ok. Entonces, una vez que yo ya tengo mis valores de Z, entonces voy a aplicar la fórmula, que es la distribución normal. La normal estándar, ¿sí? Y voy a decir, al mayor le voy a restar el menor. Ahí está. Y entonces esto es .6826, ¿no? Vean que lo mismo podemos hacer acá, ¿no? Yo le pongo between 1 y 1. ¿Esto a qué les recuerda, muchachos? Si yo le sumaba, ¿cuántas se acuerdan de la regla empírica? A una desviación estándar, si yo le sumaba una desviación estándar y le restaba una desviación estándar a la media, la regla empírica nos decía que había más o menos el 68% de los datos. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí está, ¿no? Vamos a ir viendo como estos valorcitos de esa regla empírica que ya habíamos visto, pero hoy ya no es una regla empírica porque está basado en la distribución matemática, ¿sí? Bien, antes de irnos al receso, veamos que nosotros también podemos encontrar, les dije, ¿no? La distribución normal estándar es bien específica porque es completamente simétrica y cuando yo hago la media va a coincidir completamente con la mediana. Entonces, todas estas lugares de probabilidad se pueden comparar con los cuantiles, con los percentiles, con ese tipo de valores, porque nosotros podemos saber que esa probabilidad se parece a un porcentaje superior, a un porcentaje inferior, pero entonces nosotros estamos alimentando hoy, lo que vamos a hacer es que cuando yo lo que quiero encontrar son valores de X, voy a utilizar la distribución inversa. Si ustedes se fijan acá, yo les puse, miren, siempre tenemos una distribución que calculará probabilidades y una función inversa a la que le vamos a dar probabilidades y nos va a dar el valor de X o intervalos de X, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí abajito yo tengo esto, ¿no? Si yo le doy ciertos valores de probabilidad, me va a dar valores de Z, ¿sí? Y estos valores de Z, yo una vez que tengo los valores de Z, tengo que transformarlo a valores de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vean, voy a borrar esto aquí, ¿no? Ay, aquí viene Diego que había pedido el otro ejemplo. Hola Diego, te caíste. No sé si viste parte del ejemplo que pediste o si rapidito te lo vuelvo a mostrar. Sí, ¿dónde te quedaste en el ejemplo? En la probabilidad. Me quedé en la explicación que le estaba haciendo a Gio, que yo les decía que tener valores de X era como irse a los valores de Z. Sí, no pasa nada, Diego. Aquí nos comunicamos con lo que tengamos y está muy bien, te estoy leyendo en el chat. Entonces, que pasar de X a Z, estábamos diciendo que era como pasar de pesos a dólares, ¿no? Seguimos teniendo dinero, pero simplemente está cambiando la manera de medirlo, ¿no? Y con Z nosotros vamos a poder utilizar muchas funciones, no solo acá, sino también en R, ¿no? Y entonces habíamos calculado los valores estandarizados de X
para el ejemplo que tú pusiste, es entre 7 y 9, y que decíamos que eran valores de menos 1 y 1. Entonces, esto va a ser equivalente a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que X esté entre 7 y 9? Si yo lo veo en términos de Z, es decir, ¿cuál es la probabilidad que Z esté entre menos 1 y 1? ¿Sí? Y esto entonces yo lo saco con la resta, ¿no? Al mayor le resto el menor, ¿no? Y entonces ahí tengo que esa distribución es de 0.68, ¿no? También lo hicimos acá en la calculadora, ¿no? Entonces pongo between y pongo entre menos 1 y 1, ¿no? Y ahí está el 68%. Y les recordaba que eso se parecía mucho a lo que nosotros ya habíamos visto con la regla empírica, que decíamos a una desviación estándar, a menos una desviación estándar, a 2 desviaciones estándar, a 3 desviaciones estándar. Piensen en esas desviaciones estándar realmente como valores estandarizados, ¿no? No sé, Diego, si con esto ya te quedó un poco más claro. Bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ahora entonces al proceso inverso, ¿no? Donde nosotros vamos a tener probabilidades. O sea, nosotros sabemos cuánto mide un área, ¿no? Hoy sabemos cuánto mide el área y lo que queremos saber es a qué valores de X se le relaciona, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso, no? Lo que vamos a hacer es usar nuestras probabilidades, para encontrar los valores de Z, vamos a dar las probabilidades y es muy importante que una vez que tengamos los valores de Z, lo transformemos. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Miren, yo puedo despejar aquí este valor. Si mi Z es igual a X menos mu entre sigma, este pasa primero multiplicando, ¿no? Me queda X menos mu, ¿sí? Este que está restando acá, lo paso sumando. Entonces Z entre mu más mu me va a dar igual a X, ¿no? Y entonces esto es lo que, este despeje es el que ya les puse yo acá. X va a ser igual al valor de Z que me dé la fórmula multiplicado por la desviación estándar más la media, ¿no? Ese es simplemente el despeje, ¿no? Porque acuérdense que, bueno, que mi valor de mu era 0, entonces realmente Z tengo que transformarlo, ¿no? Entonces, voy a... Supónganse que hay una beca al mejor rendimiento, ¿no? Entonces, hay una beca para el 10% superior. Entonces, yo quiero saber cuánto me tengo que sacar para poder aplicar a esa beca, ¿no? Porque solo se la van a dar al 10% superior de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que pensar, y quizás esto va a ser más fácil que primero lo hagamos en la segunda, la que está en la línea 37, vean que dice inversa, ¿no? Cuando digo inversa, es que le voy a dar probabilidades y me va a dar valores de Z. Entonces me voy para acá. Y vean que aquí me dice que ponga el área, ¿no? Yo sé que es 10%, es en realidad 0.1, ¿verdad? Y ya le digo yo cuál es el que quiero, ¿no? Si lo quiero para acá, si lo quiero acá, si lo quiero entre o en las colitas. Entonces, en este caso yo quiero el 10% superior, que si ustedes se fijan, va a ser igual al 90% inferior, ¿no? Ay. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo quiero el 10% superior. Entonces yo quiero estar acá, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber, yo quiero estar en este pedacito, ¿no? Quiero ser de ese 10% superior, ¿no? ¿Y qué es lo que me va a permitir a mí saber cuál es ese valor del 10% superior? Es saber cuál es la nota mínima que yo me tengo que sacar que esté acá, ¿no? Este valor de Z, ¿cuál es? ¿No? Y entonces yo le pregunto a la calculadora y me dice que este valor de Z es 1.28. Puedo estar más arriba, ¿no?
pero ese es el valor mínimo para estar en el 10% superior, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo ya tengo este 1.28, ¿no? Me lo voy a llevar acá. Le digo, ok, muchas gracias por darme el 1.28, ¿no? El valor de Z asociado al 10% superior es 1.28. Entonces, el valor de X, ¿cuál va a ser? Bueno, el valor de X va a ser igual a 1, a este valor. Bueno, le quito el puntito porque acuérdense que aquí tenemos el Excel, como que si somos españoles, por, tengo este Z-score, es este 1.28. Este valor de Z es el que me da la calculadora. Lo multiplico por la desviación estándar, que es 1, y le sumo la media, que es 8. Entonces, miren, la persona se tiene que sacar más de 9.28 para que le den la beca. O sea que se tiene que aplicar, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Sí, tengo dos manos levantadas, Bolívar y Aurora. Bolívar primero y luego Aurora. En este caso, bueno, aquí, en el que es la inversa, el valor de Z solo se va a sacar con la calculadora o también lo podemos sacar como manualmente. Sí, lo podemos sacar aquí en el Excel también. Miren, aquí está la fórmula. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren la cola izquierda o la cola derecha. Aquí está el 0,1 y ya aquí está el 1.98. Entonces, básicamente nosotros acá tenemos que hacer la distribución normal estándar inversa, ¿sí? A ver, si yo le pongo acá, sería normal inversa. Aquí está, la distribución normal inversa de 0.9 le tendría que poner yo. Porque estas funciones siempre me van a distribuir de izquierda a derecha. O, como en el caso de la normal es una distribución completamente simétrica, yo puedo decirle que me dé, va a ser igual al negativo de 0.1. ¿Sí? Porque es completamente simétrica, ¿no? Entonces yo podría encontrar, ven, aquí si yo le pongo que me acumule desde aquí hasta un lado, me da 1 menos 1.28, pero yo sé que quiero el de este lado. Entonces, como es como un espejito, puedo simplemente hacerlo positivo, ¿no? Ahí está. ¿Aurora? No, solo era yo el que tenía la duda, nada más. No, pero yo vi una manita levantada de Aurora. Ah, es que sí, puse mis nombres juntos. Ya, es que pensé que era Bolívar y Aurora. Ahí está. Ajá. Bien, nos vamos a ir a un recesito de 10 minutos para que cachen todo esto y para luego ver cómo hacemos esto en R, ¿no? Ahorita que ya tenemos muy claro cuáles son los parámetros y qué nos dan las funciones, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Así que voy a pausar la grabación, voy a poner la musiquita y nos vemos a las 10:21. Vamos a continuar, entonces vamos a irnos a nuestro RStudio, ¿sí? Ahorita yo lo abrí tal y como lo dejamos en el mismo proyecto que hemos estado trabajando y ahorita ya tenemos lo que se hizo en la clase pasada, en la sesión pasada. Ya todos, cuando todos estén ahí, por favor pónganme ahí un chequecito, una palomita para saber que ya todos están en el RStudio. Y que ya están viendo mi pantalla también porque luego... Ahí están. Gracias, Rodrigo. Su pantalla sí se ve, pero está cargando mi RStudio. Ok, está bien. Entonces
A ver, entonces, si no lo están haciendo y no tenemos por qué, porque no tienen ahorita la computadora o algo, también póngannos una palomita para saber que no hay que esperarlos. Por acá veo en el chat. Listo. Dice que ahora sí ya estoy en R, dice Cianga. Bien, ya tengo 16 chequecitos. Bien. Lo que podemos ir haciendo es irnos a la ayuda de nuevo y volver a escribir distributions para que nos salgan todas las distribuciones de nuevo. Ahí están, ¿no? La beta, están como en orden alfabético, ¿no? Y la que yo quiero es la distribución normal, ¿sí? For the normal distribution. Entonces me voy para allá. Y de nuevo, si ustedes ven, tenemos la de densidad, que ahí hace una cosa medio rara. No la vamos a usar tanto. Y la acumulada y la inversa, ¿no? Entonces ustedes ven en esta distribución, la que más vamos a usar son estas dos y esta otra que les digo que es para hacer la de R, para hacer simulaciones, para inventarse datos, un grupo de datos. Si ustedes quieren una cierta cantidad de datos que ustedes saben que se distribuye como una normal, pueden hacer esta distribución, ¿no? Entonces voy a poner acá en mi código, voy a poner que estoy en la distribución normal, ¿no? Ahí está. Le voy a poner así 4 para que vean que me va quedando bonito, ¿no? Distribuciones, aquí le puse otro. Distribución normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, me voy a traer los mismos ejemplos que hicimos en Excel y en la otra calculadora para que ustedes vean cómo se hacen en R. Así que ustedes son multilingüajes, ¿no? Entonces, me voy para acá. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Solo le voy a poner ahí sus... Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces tengo estos valores. Ay, perdón, quería hacer esto así. Entonces, de nuevo, acá lo que me están pidiendo es una probabilidad que va de menos infinito a 6. Entonces, como estoy acumulando de izquierda a derecha, esto significa que tengo la colita de abajo, ¿no? La colita de abajo, la colita de la izquierda, ¿no? Entonces, me voy a ir a ver cómo yo le puedo pedir la probabilidad acumulada. Acuérdense que por default tengo la probabilidad acumulada. Si yo tengo mis valores Z ya establecidos, no tengo que poner nada más. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vean que voy a usar el comando pnorm. Entonces voy a poner pnorm y voy a empezar a definir los parámetros que yo tengo. Los valores aquí, que está como Q, que son nuestros valores de X, va a ser 6, ¿no? ¿Sí? Y la media va a ser, la media es 8, la desviación estándar es 1 y yo quiero la colita de abajo, ¿no? Que es lo que está por default, es la colita de abajo, ¿sí? Esto es lo que yo tengo acá, ¿no? Si ustedes ven, se trata de que una vez que yo ya tengo claro cuáles son los parámetros de mi distribución y cuál área quiero,
pues no hay problema, ¿no? Entonces ustedes ven, ahí está mi 0.27. Si ustedes quieren trabajar con los valores Z, también se puede, ¿no? Simplemente ya solo pongo, y va a ser mucho más sencillo, incluso puedo hacer algo como esto, ¿no? Esto era menos 2. Pi norm de menos 2 es 0.27, ¿no? Cuando solo pongo, va a entender que es un valor de Z, ¿no? ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro esta parte de cómo usamos pi norm. ¿Alguien se cayó de nuevo? Tengo 15, 19 votos, 16, me faltan 3. Listo. Entonces, 17 de 19 me dicen que sí. Veamos hoy. Lo siguiente que habíamos preguntado era cuál era la probabilidad que se saque más de 8, ¿no? Entonces, de nuevo, voy a decir, voy a usar pi norm y puedo ir poniendo el valor, que es 8, la media, que es 8, la desviación estándar, que es 1, y vean que hoy yo ya no quiero la colita de abajo, ¿no? Si ustedes ven, lo que quiero es la colita de arriba, ¿no? Esta quiero. Entonces, le voy a decir que no me dé la colita de abajo. Y entonces le voy a decir que esto es falso, ¿no? Ahí está. Y ahí está el punto 5, ¿no? Esto va a ser igual a si yo los valores Z que nosotros ya habíamos calculado. Habíamos dicho que el valor Z era 0, ¿no? Ahí está, punto 5. Bien. Hoy veamos cuál será la probabilidad de que se saque entre 7 y 9, que era el ejemplo que Diego nos había pedido. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer acá? Voy a tener que hacer una resta, ¿no? ¿Se acuerdan? Voy a tener que hacer una resta de el mayor menos el menor, ¿no? Entonces voy a decir pi norm. Voy a poner todo esto de nuevo. Y a esto lo puedo guardar en un objeto que le voy a poner mayor. No, perdón. Hoy sí es el mayor, ¿no? Y voy a hacer lo mismo y le voy a decir que esto es el menor. Me voy a quedar ahí un ratito para que lo copie. Los dos iban mayor, ¿no? Ah, Oh, menor. Ay. Sí, está bien. Ahí está, menor.
Listo. Súper. Entonces, una vez que yo guarde estos dos objetos, puedo hacer su resta, ¿no? Veamos que en mi ambiente están los dos objetos, menor y mayor. Ahí está, el punto 68 que ya habíamos encontrado. Y si no, también ustedes pueden usar los valores de z, menos 1, a 1 le resto punto 68, ¿no? Bien. Voy a lanzar una encuestita para saber si quedó claro cómo hacemos para encontrar la probabilidad entre dos números, pero voy usando R. $15.19. ¿Qué onda con los otros 4? ¿O serán los 4 que tengo aquí? Chequecito. Bien, veamos entonces hoy cómo usamos la inversa con R, ¿no? Acuérdense que las inversas se hacen con esta Q, ¿no? Y si ustedes ven, hoy le voy a dar P. Y aquí también yo puedo encontrar la colita, ¿no? Entonces, la distribución inversa de... Entonces, vamos a copiar acá, como lo había puesto acá. Entonces tengo QNorm, ¿sí? ¿Cuál es la P que estoy buscando? Puedo hacer punto 1 y si a esto le resto 1, me va a dar el valor de Z. Perdón, a 1, si lo pongo negativo, no sé si le resto 1. Me va a dar 1.28 porque estoy buscando el del otro lado, ¿no? Pero acuérdense que QNorm, que aquí en R podemos decirle cuál colita queremos. Entonces yo le puedo poner 0.1 y decirle que quiero que ese punto 1 esté en la colita de la derecha. Entonces le digo false, ¿no? Ahí está. Ay. Que me está diciendo que el plot no cabe. No se preocupe. Ahí está. Entonces es 1.28, ¿no? Entonces esto es equivalente. Entonces si ustedes quieren, ustedes pueden decidir dónde se pone la colita, ¿no? La diferencia entre pnorm y qnorm, acuérdense, pnorm es la distribución a la que yo le doy valores de X o de Z y me da probabilidades. Qnorm es la inversa, ¿sí? Las Qs siempre son las inversas y yo le voy a dar la probabilidad que estoy buscando y le voy a decir de qué lado la quiero, ¿no? A ver, vamos a hacer esto un poco más divertido, ¿no? Tan, tan, tan.
A ver, otro medio punto. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos hacer esto? No sé, Diego, si ya te quedó claro cuál es la diferencia entre QNorm y PNorm. PNorm me va a dar valores de probabilidad. QNorm me va a dar valores de X o de Z. ¿Sí? Vean que el QNorm también le podemos poner y ya él me hace las... Ay, el 928. Se agregan los datos de... A ver, medio punto. A ver, antes de irnos, ¿cómo creen que se haría? ¿Quién se anima a pensar y a que me diga cómo podríamos encontrar entre qué calificaciones está el 50% central de los datos? Restar entre las dos colitas, pero ¿qué es dos colitas? Yo necesito aquí dos valores de X, ¿no? Acuérdense que aquí no estoy buscando áreas, sino que estoy buscando... Pero estoy haciendo lo contrario, Bolívar. Estoy aquí, ahí ya me estás diciendo cuáles son los datos, ¿no? Y exactamente, entre 1 y -1 teníamos el 68% central. Pero hoy yo quiero saber entre qué valores está el 50% central. No, más bien, ahí sí tendríamos que encontrar unos zetas y pasarlos a X, pero pues tendríamos que, que hacerlo de otra manera, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo? ¿Qué valores? Así yo hago lo que me dicen. A ver. ¿Entre qué valores está el 50% central de los datos? Ahí ando regalona, me desperté así como dadivosa. Es que no estoy tan seguro. Es que no sé si es lo que, por ejemplo, teníamos en el Excel, que es, por ejemplo, lo de P, primero sacarlo de X, o sea, como pasarlo de ZX y luego de X a Z. Ay, no sé, me confunde ahí. Bueno, mándenme la respuesta. Bueno, voy a hacer una tarea de Classroom, poniendo este ejercicio que va a valer punto extra, pero solo lo pueden mandar hoy a lo largo del día, ¿no? Ya el sábado ya no. Entonces voy a parar la clase aquí para que tengan tiempecito de pensarlo, pero solo el día de hoy, ¿sí? ¿Nos puede dar una pista? No, porque si no, no les regalo puntos. Mm, Y lo tienen que hacer o con R o con Excel, no lo pueden hacer con la calculadora. Tun, 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 tun. ¿Con R o Excel? Ok.
Sí, ahorita, Creo que es más fácil con Excel que con R. a ver, para saber bien si entendieron. Entonces, para que lo piensen. O sea, tenemos que sacar ok, el 50, ¿no? Ajá. ¿Entre qué calificaciones se puede hacer en Excel o R? Ahí está. Y esto es del repaso solo por hoy. Ahí está. Entonces termino la clase para que se queden pensando. Y en la siguiente clase ya vamos a resolver otros ejercicios. ¿Sí? Listo, chicos. Piénsenle, piénsenle. Es que no sé, o sea, no sé, o sea, como sacar 0.6. Ay, no sé, me cuesta ahorita, no sé, no. Piénsenlo bien, hagan sus grafiquitos de la distribución normal, pinten y vean cómo tendrían que sacar. Recuerden que toda el área abajo de la curva vale 1. Recuerden también sus clases de estadística descriptiva, qué valores nos daban el 50% central de los datos. Y ahí les dejo, ya no puedo darles más pistas porque si no ya no les doy el medio punto. Y ya en la siguiente sesión Pero vamos a hacer... lo tenemos que sacar. Lo sacamos con la función, ¿es la función inversa? Sí, ¿no? O normal. A ver, entonces, tienen que ser dos valores de X, ¿no? Ahí se los dejo y el día martes vamos a resolver más ejercicios, no se preocupen, pero ahorita quiero que piensen un poquito más, ¿sí? Nos vemos. Y ahí, si tienen ideas y cosas, pónganlas, ¿no? Y si no, y yo ya les diré el martes quién se lo ganó, ¿sí? Bye. Gracias.